Ahora sí. Compañeros y compañeras. ASO, Acción Sindical Uruguaya, que da la bienvenida en esta serie de charlas que estamos haciendo, que venimos desde el año 2020-2021, haciendo distintos cursos para los trabajadores y sobre todo en la línea que iniciáramos en 1960, otros trabajadores, no nosotros, y que han permitido a generaciones participar del movimiento de los trabajadores y de nuestra central, la CNT, PIC-CNT. ASO, junto con Articulación y junto a FESUR, es que venimos desarrollando estas instancias y nos parece que en este momento de la coyuntura es importantísimo que nosotros tengamos el pensamiento, la opinión y las consideraciones que nos hagan los compañeros abogados especialistas en estos temas para los trabajadores. Así que desde ya el agradecimiento por el trabajo y por todo lo que vamos a aprender en el día de hoy, y que esto sea un elemento multiplicador para otros trabajadores que por circunstancias de la vida real hoy estarán conectados, o nosotros nos encargaremos luego de pasarles lo que acá se ha producido. Así que bienvenidos, la sala es de ustedes. Muy bien. Sí. Bueno, a ver, me toca hacer la presentación del trabajo que vamos a hacer en la sesión de hoy y en la sesión del 29. Y el trabajo y los compañeros y compañeras que participan. Como ustedes vieron, la consigna de este módulo está presidida por esta idea, bueno, de la historia y el futuro de los derechos laborales, pero más que nada con foco en la pregunta de si es necesaria una reforma laboral en el Uruguay. Y por eso lo primero que vamos a hacer es, bueno, preguntarnos qué quiere decir esto de la reforma laboral, porque vamos a ver ahora enseguida que muchas veces en casi todos los países de América Latina, cuando se habla de reforma laboral, son las reformas laborales neoliberales, desreguladoras, flexibilizadoras. Pero en realidad el término reforma laboral es como un término neutro. Puede haber reforma de un tipo y otro tipo. Y por eso el primer enfoque que vamos a hacer en la tarde de hoy es ver cuáles han sido, en términos generales, las reformas laborales que han ocurrido en el Uruguay. Esquemáticamente, ¿no? En 3 periodos, ya lo vamos a ver, cuáles han sido esas reformas laborales en el Uruguay, cuáles han sido sus características, qué rol han jugado en cada una de las reformas los actores sociales y el gobierno, si el gobierno ha estado, si no ha estado, si se retiró, ese es un elemento clave, qué tipo de instrumentos aplicó, si aplicó la ley de consejos salarios o no la aplicó. O sea, en el Uruguay hay ciertas llaves, diríamos, que definen las características de una reforma laboral. De eso nos va a hablar Sonia. El segundo bloque de la sesión de hoy va a ser ya una mirada a los cambios que están ocurriendo en el mundo del trabajo en el Uruguay. ¿Cuáles son efectivamente esas variaciones que estamos anotando en los tipos de contratación, en la forma de negociación, en el valor que se le da a la voluntad del trabajador, diríamos, o a la libertad del trabajador a la hora de celebrar un acuerdo, etc. Entonces va a ser inevitable referirnos a la implantación de las economías de plataforma en el Uruguay y cómo impactan en las relaciones laborales individuales y colectivas, qué ha pasado con los procesos de tercerización, fundamentalmente en el Estado,
qué ha ocurrido o qué viene ocurriendo o qué se está planteando en torno al tiempo de trabajo. Ustedes han visto que hay unos puntos de vista bastante enfrentados. Hay quienes dicen, bueno, la ley de 1915, limitación de la jornada, es una ley obsoleta, hay que ir a una forma más flexible de la gestión del tiempo de trabajo. Otros, fundamentalmente el PIT-CNT, dice, bueno, no, hablar de tiempo de trabajo es hablar de la reducción del tiempo de trabajo. Son dos discursos distintos en torno a cómo se usa el tiempo de trabajo. Bien, de eso nos va a hablar Manuel Planell, que recién se comunicó y nos dice que llega unos minutos más tarde, pero seguramente va a estar en tiempo. Y finalmente, vamos a tratar de ensayar una respuesta a la pregunta esta de si es necesaria una reforma laboral y, bueno, cuáles serían los temas, cuáles serían los componentes, de qué estaríamos hablando hoy cuando hablamos de reforma laboral. Y cómo esa reforma laboral podrá ocurrir, diríamos, o cuál sería la visión de una reforma laboral respecto a las relaciones de trabajo en el Estado y respecto a las relaciones de trabajo en el sector privado. Cómo quizás debamos desandar algunos proyectos, algunas leyes que se han adoptado en esta última administración, por ejemplo, lo que tiene que ver con las certificaciones médicas, el derecho de huelga. Bueno, allí hay algunas ideas que los compañeros y compañeras van a plantear, y este último bloque, entonces, de la sesión de hoy va a estar a cargo de Luisina Fierro y de Arturo Ferrizo. También hay que decir que los compañeros y compañeras que van a participar en el día de hoy hacen parte de un equipo afortunadamente mayor de ASU para atender a esta actividad, a esta demanda. O sea que este equipo de Sonia Lezama, Manuel Planell, Luisina Fierro, Arturo Ferrizo, también está integrado por Carlos Casalás, Iván González y, bueno, naturalmente yo mismo. Así que somos hasta el momento los 7 convocados, autoconvocados. Bueno, no son autoconvocados, nos han convocado. Y la verdad que les tengo que decir que el resultado del trabajo ha sido muy satisfactorio y la solidaridad entre el equipo es muy buena también. Bueno, el objetivo entonces, y ya le damos la palabra entonces a Sonia para la primera parte, el objetivo entonces es discutir, en última instancia el objetivo es discutir los términos de la reforma laboral. La presentación del documento nos va a llevar toda la sesión de hoy, podrá ver naturalmente todos los intercambios que se quiera, y en la segunda sesión, ya ustedes con una idea al menos del informe que nosotros vamos a presentar, bueno, allí nos escucharemos en mayor medida todos y todas para que la eventual propuesta que se pueda elaborar desde este ámbito refleje, diríamos, los puntos de vista de nuestros compañeros y compañeras del movimiento sindical. Así que hasta aquí mi presentación y los dejo entonces con Sonia Lezama, que, bueno, todos saben, es abogada, y se va a referir entonces a estas distintas etapas de la reforma laboral en el Uruguay. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Compañeros aquí presentes y compañeros presentes allí en el Zoom también. Primero que nada, la verdad, agradecer una nueva propuesta desde la corriente sindical de articulación a tomar temas tan sensibles, tan importantes, tan latentes y tan necesarios para la construcción de este documento, en lo que es específico hoy en derecho laboral y las propuestas hacia un nuevo gobierno, desde esa mirada desde la corriente de articulación y su permanente actividad bajo propuestas. Hablar de estar presente acá en esta mesa con tan prestigiosos compañeros, con el profesor Hugo Barreto, sin duda que yo le decía a él, intimida, ¿no? Y me intimidaba presentarle un proyecto, un escrito, me hacía acordar como cuando estaba en facultad. Pero es así, hay que decirlo, realmente estar al lado de
de Hugo, el profesor Barreto, como estar al lado de Ferrizo, de Luisina, bueno, de Manuel. Son compañeros que representan para mí un componente muy fuerte cuando hablamos de derechos laborales. Historia y futuro de los derechos de los trabajadores en tiempos de cambio. Así se titula nuestro documento y realmente es como, wow, o sea, también el titular nos impacta como encarar eso de historia y futuro, ¿no? Pero ahora te escucha. Sí, ahora te escucha. Varios. Sí, sí, pero nosotros no salían. Estábamos con el titular, así que seguimos historia y futuro de los derechos de los trabajadores en tiempos de cambio, y se plantea con un interrogante, ¿no? ¿Es necesaria una reforma laboral en Uruguay? Primer interrogante planteaba y nos parecía que, bueno, todo camino de construcción debe necesariamente contar con esas interrogantes para poder saber desde dónde partimos, qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos. Ahora, también cuando comenzamos a escribir sobre esto, digo, bueno, ¿qué reforma? ¿Qué entendemos por reforma? ¿Y qué entendemos por reformismo? Porque son dos palabras, dos vocablos que se dan en ese juego de palabras que podría parecer algo igual, estamos hablando de reforma o de reformismo, pero a mi entender tenemos una diferencia entre una y otra. No es un juego de vocablos. Entonces, ¿qué es reforma y qué es reformismo? Planteándonos esa segunda interrogante, elaborábamos un poco estos antecedentes que tenemos de cuando hablamos de reforma y cuando hablamos de reformismo. La reforma laboral ballista, ¿no? Primero, cuando hablamos de reforma, hablamos refiere a cambios específicos en una estructura existente para resolver los problemas identificados. Por eso cuando en principio vi el reformismo laboral ballista, dije, en realidad, ahí tuvimos grandes cambios que removieron toda esta estructura, que se implementaron en una estructura de gobierno, pero también del país, que surgía ya en el siglo pasado, el siglo XX, cuando la política de Estado tenía un claro objetivo de modernización, ¿no? De transformación del país en materia de política y económica, con un claro fundamento de prosperidad de la industria nacional, de protección de la industria nacional y de creación de trabajo. Estos fueron los cimientos que genera, obviamente, José Basilio Ordóñez en su segunda presidencia, donde toma un planteo que a veces mezclar el derecho con la historia es necesario cuando surge. En una huelga en mayo de 1911, los planteos de los trabajadores al nuevo presidente, cómo se iban a manejar en esa industria incipiente, donde la maquinaria comenzaba a ser una fuente de extracción, de trabajo, que impactaba mucho también en las nuevas formas que se daban los trabajadores.
la industria nacional recién comienza a utilizarlo, y cuando hablamos de la reforma laboral ballista, nos centramos siempre en la primera ley, que es la ley 5.350, la ley de 8 horas, ¿no? Que fue realmente impactante en ese momento hablar de 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Era revolucionario. Sin embargo, pasa muy desapercibida la ley 5.032, que es la ley madre, que realmente ampara de una forma la seguridad y la salud de los trabajadores con la obligatoriedad patronal a tomar los recaudos en caso de incurrir en accidentes laborales. Eso no es menor, pero como que queda siempre hacia atrás. Y es la primera ley en derecho laboral que comienza que se legisla en ese momento y que al día de hoy continúa exactamente igual, reglamentada con diferentes decretos, pero exactamente igual. Es en este momento, bueno, donde tenemos la ley de creación de consejos de salarios, la ley de licencias anuales, fijando un periodo de descanso obligatorio y remunerado, en fin, se crea se estatiza el Banco República, que primeramente fue un banco que tenía capitales privados y capitales estatales, se termina estatizando en ese momento para comenzar a fomentar los préstamos al medio rural. Se estatiza el banco hipotecario para la regulación del crédito sobre inmuebles, que no hubiese una especulación privada, del ámbito privado. Se crea el banco de seguros, con esto que les decía de la ley 5.032, con una intención similar, monopolizando los seguros que se realizaban en el Estado. Se crean los ferrocarriles del Estado, que estaban íntegramente en manos de compañías inglesas. Se construyen numerosas rutas. Bueno, obviamente se crea la caja de jubilaciones civiles, que legisla sobre pensiones e invalidez a la vejez, así como sobre la indemnización por despido. Ahí era lo que hablábamos de reformas y reformismo. Cuando hablamos de reformismos, catalogo como un enfoque político que tiende a un cambio gradual y progresivo dentro del sistema o la estructura. Continúa en esto que nos marcó un poco Hugo, de marcar las 3 etapas que nos encuentran en esto de reformas o reformismos, con la segunda etapa que podemos hablar, que comienza en 1968, con el advenimiento del autoritarismo y la implementación de la dictadura cívico-militar, que cimienta o cimenta con su represión el surgimiento de políticas neoliberales con la supresión del Estado Social de Derecho. Bueno, acá hablar de esta etapa que posteriormente, por suerte, tuvimos el advenimiento nuevamente de la democracia, en 1985, en un entender que, bueno, recuperado los ámbitos democráticos, legislativos, para comenzar a tener una nueva mirada de nuestro país y nuestro ordenamiento jurídico, en realidad comenzamos en aparece un segundo significado al término reforma laboral, con la política de privatizaciones, con tercerizaciones, con retiro del Estado del Consejo de Salario, lo que hablaba hoy Hugo, ideología neoliberal implanta para poder obviamente avanzar en formas totalmente diferentes a como estábamos, como veníamos en nuestro derecho laboral. ¿Acoso y violencia o hay que adoptar una ley, además del convenio internacional que Uruguay ratificó? En fin, y hay algunas cuestiones que creo que Luisina había trabajado en el documento y que no quedaron dichas porque no dependen tanto de la reforma laboral, porque a veces las políticas laborales importa más el modo de aplicar que el cambio legislativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley, por ejemplo, de negociación colectiva en el sector público, que es una excelente ley, negociación colectiva en el sector público,
es una excelente ley, pero luego, claro, depende del operador jurídico que la aplique y cómo la aplica. Una de las objeciones que se señala justamente al régimen de certificaciones médicas es que no se cumplió con la ley de negociación colectiva en el sector público. Sí, también en esto de la precarización laboral, Claro. en el ámbito de la ANEP se creó un contrato de función pública que es absolutamente mamarrachesco, si se quiere la palabra, que sortió todos, o sea, no pasó por negociación colectiva directamente. Y también hemos participado de mesas de negociación colectiva, en las cuales, francamente, son un saludo a la bandera. O sea, no se cumple con la negociación colectiva, en el sentido de que, bueno, que no comparecen personas idóneas para discutir la temática, no se actúa de buena fe, se presentan diciendo esto ya está laudado, no vamos a conversar de esto, vinimos porque vinimos, o sea, se desvirtúa totalmente. Y en la práctica parece ser que, bueno, no hay mayor consecuencia de eso. Que ahí una de las cosas que yo no comenté acá, que de repente viene al caso, me parece como importante también poner sobre la mesa, son los mecanismos de tutela efectiva de los derechos. Ahí puede haber un tema, cómo hacer para que, si yo tengo una ley que es brillante y no se cumple, bueno, ¿cómo la hago cumplir? ¿Cuáles son los mecanismos de tutela efectiva? Y eso pasa... Sobre todo si el que no la cumple es el encargado de controlarla. Exacto, exacto. Pero pasa a nivel colectivo y también pasa a nivel individual. Por ejemplo, a nivel de función pública, de la administración pública, tenemos un gran problema, y es que la verdad que los caminos de la justicia son, o sea, son un chiste para esto que decía Arturo, de los casos individuales del trabajador que viene con una situación apremiante y ya, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los temas que estaría muy bueno plantear es, que se habla poco, es de una rediscusión de la acción de amparo en Uruguay, la 16.011. Para de repente los compañeros que están acá, la acción de amparo, para los que no saben, es una acción que es muy sumaria, muy rápida, que permite una resolución de un problema en 30 días y que protege derechos humanos fundamentales. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo viene una compañera y me dice, mirá, me retuvieron, como tuve un caso, me retuvieron el 100% del salario, y yo le tengo que decir a la señora que tiene que hacer una petición administrativa que le van a durar 6 meses en contestarlo, que después tiene que hacer un recurso administrativo y que después tiene que ir al TCA. Bueno, no, la verdad que no. La acción de amparo es una excelente herramienta, pero que sin embargo está totalmente, yo no sé qué palabra usar, pero el 90% de los casos de acciones de amparo en Uruguay se pierden, y se pierden por cuestiones formales. Entonces, eso en la práctica ha generado un círculo vicioso medio perverso, de que los abogados no queremos hacer acciones de amparo porque dan un trabajo impresionante y el 90% se pierden, y los jueces no están acostumbrados a recibir acciones de amparo. Entonces, reciben la acción de amparo y es como una cosa que no sé si me lo tengo que sacar de arriba de alguna manera, porque no sé. Y es una herramienta que, a mi modo de ver, es fundamental. Es fundamental para la tutela efectiva de los derechos humanos, ¿no? En esto un poco que me fui un poco de tema, pero creo que... No, para nada. Quienes sí empleaban las acciones de amparo con éxito eran los empleadores. Cuando en la época, recuerdan, cuando se admitían las ocupaciones en los lugares de trabajo, los trabajadores no huelguistas, casi siempre acicateados por el empleador y a veces hasta se les prestaba el asesor jurídico, implementaban acciones de amparo que, como dice Luisina, muy rápidamente producían la desocupación de los lugares de trabajo, porque ahí los pronunciamientos de los jueces fueron casi unánimes en el sentido de acoger el reclamo de los no huelguistas que pretendían ingresar al local de trabajo. Ahora ya no es necesario acudir a las acciones de amparo porque derechamente la ley, en realidad no tanto la ley de urgente consideración,
sino un decreto posterior, el decreto 281 del año 2020, permite que el Ministerio de Trabajo intime el desalojo y luego vaya directamente el Ministerio del Interior sin pasar por la justicia, como antes, que había que al menos presentar una acción de amparo. Todavía también a veces eso como los instrumentos jurídicos están y se usan de una forma o se usan de otra, en fin, parece muy, Sí, muy interesante eso que decís. La de 2011 parece ser una ley que, a mi modo de ver, debería ser un poco flexibilizada, porque, no sé, no sé si es cultural de los jueces o es que la ley habría que flexibilizarlo un poco. Aparte, si comentamos con los colegas de la región, la herramienta de la acción de amparo es una herramienta que se utiliza todo el tiempo en Brasil, en Argentina. Sin embargo, acá es como una rara avis que bueno. Perdóname, pero ¿eso no generaría como un sistema casi paralelo? Es decir, si la acción de amparo es un canal válido, hábil y útil y eficaz, ¿para qué vamos a utilizar otros mecanismos? Porque en última instancia, digo, pues sobre todo el no pago, si el no pago da lugar a acción de amparo, tenemos un futuro de acciones de amparo muy débil, ¿no? Muy frecuente. Dice, la acción de amparo es cuando está agotada otra vía, ¿verdad? ¿O no? Sí, toda la vida. Sí. Cuando se agota la vida. No, agotadas bueno, parciales, no necesariamente tienen que estar agotadas las otras vías. Lo que pasa que es para justamente, es para situaciones, la acción de amparo es para situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales, o sea, no es para cualquier tipo de violación de derecho, pero además tiene que ser una ilegitimidad que sea manifiesta, grosera. Si yo tengo una retención del 100% de los saberes, Sí, claro. hay una ilegitimidad manifiesta porque hay una violación flagrante de una ley. Entonces, no sé, ¿se entiende? No es para cualquier situación la acción de Estoy amparo. pensando que la idea esa de habilitar la acción de amparo con resultados reales supone, No, tampoco me imagino, sería. alguna forma de regular para que no sea. No, sería como un camino intermedio, ¿no? Y una cosa y la otra. En tu exposición Sí. planteaste la cantidad de situaciones que limitan derechos fundamentales. Sí, Dijiste, son sí. es inconstitucional, este tipo de contrato, Sí. el cese, que no te paguen. Bueno, yo me imagino que también en el ámbito privado debe haber muchísimos casos de violación de derechos fundamentales. Si se utiliza la acción de amparo, si fuera una línea de política alentar la acción de amparo como forma de resolver conflictos laborales que afectan derechos fundamentales, me imagino que tiene que haber un marco complementario de resolución o de decreto reglamentario que oriente con más claridad cuáles sí y cuáles no. Porque ahora vos me decís no, porque como siempre se pierden, al final no se usan. Uno diría, bueno, ¿cómo volvemos a un centro razonable una acción que supone, por ejemplo, fue en lugar de terminar dentro de 3 años en el Tribunal de lo Contencioso, termina dentro de 3 días en la acción de amparo? Bueno, sería ideal. Sí. Sí. Da para pensar, ¿no? Da para pensar. Lo que pasa es que lo que dice Luisina también, creo que es así, es que los jueces, cuando reciben una acción de amparo, lo primero que miran es cuál es el defecto formal que puede tener la presentación para desembarazarse el problema. Entonces, ¿está en juego o no está en juego un derecho fundamental? ¿Qué es un derecho fundamental? ¿Es muy claro cuáles son los derechos fundamentales? Hay todo un campo de discusión ahí. Entonces, algún juez puede decir, bueno, no, como no...
tal situación no afecta a un derecho fundamental, afecta sí un derecho, pero no es fundamental, por lo tanto no corresponde la acción de amparo. O el otro caso de que, bueno, de que hay otras vías para la defensa del derecho. Bueno, pero el argumento puede ser el que dice Luisina. Bueno, sí, hay otras vías, pero si me afectan el salario y voy a tener que esperar 3 años para una resolución, hay otras vías formales, claro, pero no se corresponden a una protección adecuada del derecho. Pero ya ves, ahí ya también hay un tema de discusión donde puede haber más de una opinión. Y lo que dice Luisina es justamente nos pone en la alerta de que la predisposición de los jueces es a encontrar un defecto formal para no ir sobre el fondo del asunto, ¿me explico? Para no tener justamente verse en la situación de tomar decisiones que son difíciles a veces. La tentación de ir hacia lo formal de los jueces, de incluso la Suprema Corte. La gran mayoría son rechazadas por cuestiones formales. Si me permiten acotar algo sobre eso, que tengo experiencia en lo que son amparos de medicamentos de alto costo con el consultorio jurídico de la facultad. Sí. Entonces, por eso decía yo, primero agotar la vía administrativa en esos casos, ¿no? De medicamentos de alto costo, porque evidentemente si no va a pasar lo que decía el doctor, de que van a rechazar de plano esa petición. Pero en los casos de medicamentos se agota la vía administrativa. Sí, con la petición administrativa. No, pero eso no se agota. Claro, técnicamente no sería. No es agotar, o sea, se presenta la petición y nada más. Con eso nosotros agotamos la vía administrativa. Pero, o sea, es presentar la petición, ni siquiera guardar a la respuesta. No, solamente presentar. Exacto, ¿no? O sea, sí. A los efectos del amparo pareciera que eso fuera agotar, pero en realidad no lo es. No. Bueno, y justamente una de las cosas que nos pasa es que cuando llega un amparo a un juzgado, lo primero que se hace es dejar todos los otros casos que se están tratando y abordar este. Por eso también sería como incursionar en una, digamos, como llegar muchos casos de una materia de amparo, y por eso justamente se saturaría lo que sería el sistema jurídico también. Claro, porque los jueces están obligados a dictaminar en plazos muy cortos. Entonces lo que dice, ¿cómo es tu nombre? Patricia. Lo que dice Patricia es que eso puede llevar a saturar y el juez, claro, tampoco es que haya muchos funcionarios ni relatores como en otros países que le estudian a los jueces las cosas. Ese es un problema también, seguro. Porque yo no quise olvidarme de que una de las partes que tiene estos encuentros es dejar como líneas de política para que el movimiento sindical, y particularmente articulación, impulse. Claro. Entonces, claro, cuando se largan ideas que parecen muy interesantes, yo digo, dejémosla para discutir dentro de 2 semanas, con los pros, los contras. Sí, y también dentro de ese espíritu, una de las cosas que también me olvidé de decir es que, a mi modo de ver, uno de los problemas principales que tiene la protección de los trabajadores en ejercicio de la función pública es la competencia de los juzgados en materia contenciosa administrativa y civil, que es la competencia a la cual debemos ir nosotros cuando tenemos un conflicto individual en el que participa un funcionario público que hace una demanda contra el Estado. ¿Por qué? Porque los juzgados contenciosos administrativos y civiles tienen una perspectiva para analizar los casos que sigue siendo administrativista. De repente voy a la justicia laboral y tengo la misma suerte, pero creo que hay otra sensibilidad, si se quiere, ¿no? Sí. En el análisis de esa prueba, en fin. Y bueno, actualmente los juzgados del trabajo se consideran incompetentes para entender en estos casos, entonces terminamos siempre en civil o contencioso administrativo con muy poca suerte la mayoría de las Y veces. con otros ritmos, además, procesales, ¿no? Con otros ritmos, absolutamente. Que no es menor el tema. La demora. Yo te puedo hacer una consulta. Ese era otro tema, Héctor, que a mí me parece interesante plantearlo y discutir. Yo quiero consultar sobre la reforma de la jornada laboral, ¿no? Que hay 2 libros, ¿no? Uno lo que plantea la organización sindical, claramente, que para, a
mi humilde entender, es una respuesta a la velocidad que vienen los cambios tecnológicos y también una respuesta a cómo hacemos para repartir el trabajo que en algunos sectores es notorio que van desapareciendo. Yo me acuerdo cuando compañeros del PCNT me decían que había 300.000 cajeras en los supermercados. Hoy ya no hay 300.000 cajeras en los supermercados, los peajes ya son automáticos. Y a mí siempre me quedó muy arraigado lo que plantea la OIT de la conciliación entre trabajo y familia, ¿no? Que hoy un poco la reducción salarial, la reducción de la jornada laboral, entendía que la plantilla del PCNT podría ayudar a mejorar esa conciliación entre trabajo y familia en un momento que todos nos damos cuenta, si vemos la sociedad como está, que se precisa, porque en el mercado laboral salimos a trabajar los dos, antes la función la cumplía uno de los dos, el cuidado de los hijos, hoy muchos la hacen los abuelos y algunos usarán sistemas de guarderías, que es lo que hace que hoy tengamos una sociedad como la que tenemos, que con grandes falencias sociales. Cuando la OIT plantea conciliación entre trabajo y familia, yo siempre digo, hoy conciliación entre trabajo, reconversión laboral y familia, porque en realidad el trabajo te obliga constantemente a estar formándote constantemente. O a un malón que viene un poco más retrasado, que son los trabajadores donde mayoritariamente se le está desapareciendo el trabajo. ¿Cómo para eso? Creo que la reducción de la jornada laboral es un buen espacio también para integrar la reconversión laboral permanente, que es lo que me parece que en todos sectores está haciendo falta. Nosotros somos trabajadores de transporte. Antes teníamos los guardas. El compañero que tiene acá tenía 1.800 guardas en el sistema, hoy no tiene ninguno, ¿no? En un sistema donde cuando se van a querer anexar al sistema formal de educación, el sistema de rotación de ese trabajo no permite ningún sistema formal de rotación. Entonces creo que es un tema también para tener en cuenta. No sé si va en la línea de esa discusión o no, porque cuando lo escucho hablar me da un poco intervenir, me cuesta un poco porque hablan a un nivel técnico que uno se le escapa un poco, pero me parece que en esa discusión se debería integrar esa reconversión laboral. Porque si no, en muchos sectores es el desplazamiento nomás de sistema, ¿no? Se cae el trabajador del sistema, pasa 6 meses en el seguro de paro, después va al MIDES y después todo lo que vemos cotidianamente, ¿no? Si no se reinserta de vuelta en otro empleo, y los empleos que aparecen precisan más formación, más formación técnica. Sí, yo creo que hay una cosa, ¿no? Disculpame, Sonia, me parece que el PIT-CNT en general y articulación dentro de eso no le presta suficiente atención al INEFOP. Me parece que está el INEFOP subutilizado. Yo soy asesor del sindicato, además, y no se le está prestando suficiente atención. Creo que hay allí una demanda que hacer al PIT-CNT, porque es parte del INEFOP. Y bueno, deberíamos interrogarnos un poquito cómo estamos ahí. Sí, Sonia. Hablando de interrogantes, yo sigo con el tema interrogantes, y esto es muy polémico, a lo mejor lo que voy a transmitir, porque me parece que también desde la corriente sindical de articulación, desde esta mesa expositora, es como muy vital rever también nuestros asesoramientos jurídicos. Rever no por el cuestionamiento del asesoramiento, sino desde qué forma están hoy por hoy integrados realmente a las nuevas relaciones laborales. Desde los sindicatos tenemos esa cuestión de que no vamos a judicializar las situaciones y en definitiva estamos perdiendo derechos porque no los judicializamos. Y hay cuestiones que sí hay que hacerlas. Entonces, tener esa todavía impronta de algunos sindicatos al menos, ¿no? Y quizás los más grandes y los que más fuerzas podrían hacer, hacen también que quedemos en una situación de inercia y en vez de avance. Yo creo que también es importante desde el derecho laboral revisar estas cuestiones que son parte de un avance.
Eso es un planteo que me parece que tendríamos que también ponerlo arriba de la mesa con los asesoramientos jurídicos de los sindicatos, sobre todo donde articulación es una parte importante en esas direcciones. Me parece que desde el punto de vista político, lo que perciben los sindicatos, esto es muy personal, ¿no? Como opinión muy personal, es que a veces litigar tiene el riesgo de ponerle la tapa al tema. Entonces, si yo litigo con un tema que está en el tapete y pierdo, luego ya ese tema va a ser muy difícil de levantarlo en una negociación colectiva. Entonces, por eso a veces, no sé, capaz que algunos de los compañeros que forman parte, que son dirigentes sindicales o militantes sindicales, pueden hacer un comentario, pero creo que tiene que ver con eso. No tengo claro que es por eso, sin duda, pero por eso digo que es una cuestión de que tendríamos que poner interrogante si vamos a mantener eso o es una cuestión de avanzar y sí, en el ejercicio de que hay que poner las cuestiones muchas veces en la judicialización para poder, yo creo que hay casos que son, como vos decías, el tema de la acción de amparo, porque es tan grande, todo lo que está quedando, y sin embargo queda ahí en el tapete, porque de alguna forma en el mismo ordenamiento jurídico es el que lo tapa. Pero bueno, ¿de qué forma nosotros visibilizamos esas situaciones en vez de quedarnos también contenidos bueno, mejor dejo para lucharlo sindicalmente? Hay que hacer toda una visión de cómo estamos sindicalmente también preparados para dar esa pelea. Que es todo un avance, ¿no? Es una cuestión de ver cómo lo organizamos, cómo vamos de la mano del derecho laboral, los avances que he tenido. El relato inicial era cómo hemos ido avanzando y cómo vamos retrocediendo algunas cuestiones, pero siempre la dinámica, bueno, hoy estamos en una cuestión de la progresividad o no de las conquistas obtenidas, ¿no? Es toda una discusión. Entonces, creo que hay que seguir dándola. Muy bien. Estamos sobre la hora ya, pero tenemos una pregunta ya, o una intervención, no sé. Con respecto a lo que decía Sonia, primero lo del 190, que hay que reglamentarlo claramente, ¿no? O sea, porque tenemos protocolos, yo estoy de la Comisión de Acoso Moral Laboral de la Secretaría de Seguridad Laboral y tenés protocolos buenos más o menos, pero el protocolo que tenés que tener nunca lo tenés, pues varía mucho. Y después lo otro que muchas veces, nosotros de repente hay cosas que podemos empezar a modificarlas. En el 406, el decreto es del año 88. En algún momento en el decreto tenemos que sentar a revisar ese decreto. Que muchas veces no se precisa crear cosas maravillosas, sino que también está tener la voluntad política y el tiempo y la capacidad de asesorarte de cambiar. Yo creo que el 406, que el decreto que regula todo el tema de salud laboral, tiene más de 30 años, 40 años. Bueno, el 88 no es lo mismo que el 2024. Ese decreto en algún momento te va a tener que sentar. Ha sufrido alguna modificación, pero tenés que sentarte a rediscutirlo, de vuelta. Y después en 190 tenemos el problema de que hay una ley ahora presentada, creo que por diputado del Partido Nacional, ¿no? Había dos proyectos de ley muy precarios, ¿no? Sí. Pero no, yo porque creo que ahora que lo quedaron medios encajonados, pero en realidad la ley ya la tenemos. El convenio 190 está ratificado por el Parlamento Uruguayo, o sea, aquí ya hay ley. Lo que sí hay que sentarse a hacer un decreto que marque la cancha para todos de la misma manera, público y privado. No sé qué opinan. Los proyectos de ley no eran buenos. No, mejor que queden encajonados. Sí, no, yo creo que ahora lo encajonaron. Yo le di uno que ya fue una resignación. Claro. Pero por ejemplo, el tema del 406 me parece que es un tema que se puede, que hay que revisar, entonces muchas veces también nos metemos en berenjenales porque queremos hacer la revolución. No hay que hacer la revolución, hay que sentarse en el 406 que tiene 30 años y ver qué cosa le agregamos para adecuarlo a la realidad de hoy, ¿no? Digo, con el 406 se puede lograr otro montón más, estoy seguro. Es cierto, es así. Bueno, está bueno incluso que nos quedemos con algunas ideas para la próxima, tampoco vamos a votar hoy todo. ¿Vos qué decís? Pero tomando nota de todo eso, sí. ¿Vos ibas a agregar algo, Arturo? Simplemente en la línea con lo que decía Sonia, creo que hay una cuestión cultural muy fuerte respecto a ese juego que tenemos los abogados, a ese vínculo que tenemos con el sindicato de un rol meramente receptor a veces de consulta o un rol de repente más implicado con determinadas decisiones, ¿ah?
que hay que capaz que hay que revisarlo. A mí me ha dado mucho resultado a veces cuando yo puedo acompañar los procesos de negociación, por ejemplo, puedo ver qué información surge que yo la puedo aprovechar de una manera distinta a lo que la puede percibir otra. Y con eso pasa con otras profesiones, con los economistas, por ejemplo, que ya está clarísimo que hay cosas que tienen que participar, ¿tá? Porque hay cosas que ya no se pueden hacer con la hojita y el lápiz. ¿Ah? Creo que los resultados a veces de la implicancia del profesional en el proceso de negociación, ver qué información surge, qué hay, qué se dice, cómo se argumenta, o quién está argumentando del otro lado, porque no se olviden que del otro lado ya es cada día más escaso que participe el empleador directamente, que participan generalmente o abogados, o técnicos licenciados en relaciones laborales, o con otra gente, y a veces se nos dificulta un poco percibir el mensaje del otro cuando no tenemos determinadas herramientas. Entonces, eso creo que es una cuestión muy resistida, o es una cuestión cultural que está muy instalada. Decir, bueno, yo negocio, de repente si te necesito, acá te mando, venite los martes de 18 a 20, entonces, si alguien... Ese sistema, bueno, capaz que, me parece que hay como una especie de consenso entre nosotros, y capaz que hay que verlo, ¿no? Si no hay que probar otra manera para llegar a mejores resultados, sin renunciar a ninguna herramienta. Tampoco, yo lo que digo a veces con algunos sindicatos, una combinación de golpes, capaz que hay, es necesario hacer determinados movimientos por acá y otros por allá para generar un resultado positivo. En fin, era eso. Bueno, no sé, Héctor, Me parece por hoy brillante, excelente el trabajo, me quedo realmente entusiasmadísimo. Yo no sé si no convendría, porque estamos hablando recién con Luis y con otros compañeros, en poder distribuir todo este material a los sindicatos y a los compañeros como están, a Manuel pedirle la presentación, ya la tienen que ya. Y no sé si Sonia o Hugo de repente pueden proponer como alguno de los ejes de lo que está, digo Sonia porque integra el grafo, claro, como dos o tres temas para ordenar un poquito la discusión, pero yo creo que largaron tantas cuestiones y después lo vamos a leer y de repente pues, la discusión acá se nos complica dentro de 2 semanas. Perfecto, de repente podemos pautar 2 o 3 temas sin limitar a eso, pero decir que esto se van a considerar. correcto. Y agradecerles muchísimo. Y yo propongo incluso contar con la grabación así, sin edición, sin nada, que va a ser de insumos para muchas cosas que quedan, porque a veces uno toma nota en la cabeza, pero nos va a servir mucho también para finalizar. Bueno, tenemos que gracias. Bueno, muchas gracias.